Bienvenidos, queridos amigos que nos siguen en las redes sociales. Bienvenidos a su programa El Pinacate News, un programa de análisis y reflexión política. Hoy, 8 de octubre del 2022, se hablará sobre la entrevista que le hizo don Guillermo Munro Palacios a David Constantino Alfaro Siqueiros. Bienvenidos. Jamás nos imaginamos esto, jamás creíamos que podíamos conseguir algo así y pues se consiguió afortunadamente gracias a amistades de David Constantino Siqueiros, que es el que está aquí para hablarnos pues de su abuelo, el gran pintor David Alfaro Siqueiros. Quiero agradecerle particularmente a Joaquín Bustamante por traernos a estos invitados, David Constantino, a su esposa. Voy a presentarles aquí a David Constantino. Es fotógrafo de profesión, pero más que nada es un hombre con mucha suerte en la vida. ¿Dónde nació David Constantino? Yo nací en la calle de Querétaro 150, en la calle de Querétaro en el número 150, que fue nuestra casa, tanto de mis padres como de mis abuelos, pero yo siempre me la vivía con mis abuelos porque mi papá era un hombre muy generoso y muy bueno, pero le gustaba mucho pegarme cuando me portaba mal en la escuela. Y como siempre me porté mal en la escuela, pues yo prefería estar con el abuelo, que nunca me tocó, jamás me tocó. Y era casa dúplex, es decir, nos dividía un jardín que medía 15 metros, es decir, entonces siempre estaba con el abuelo pegado, ¿no? Y tuve pues, la gran fortuna de haber nacido en la época de oro de Siqueiros, porque para mí es la época más importante de la pintura de Siqueiros, esa etapa, ¿no? No del 50 al 65, porque yo finalmente, el Poliforum es un mural que me gusta, que me gusta la temática, la marcha de la humanidad, claro. Pero siendo muy sincero, para mí no es la obra maestra de Siqueiros, para mí no lo es, era el mural más grande del mundo, pero ahí intervinieron más de 400 personas, me explico, es decir, la mano de Siqueiros sí está puesta ahí, pero más bien la dirección de Siqueiros, en 9,000 metros cuadrados. Es decir, y aparte es un mural experimental, se podría decir. En la técnica. Todo es experimental, la poliangularidad que tiene, es decir, el edificio inclusive, y aparte no solamente eso, sino él experimenta con la escultopintura en metal. Exactamente. Entonces, todos estos elementos reunidos, pues, obviamente tienen un gran valor, porque Siqueiros fue un hombre muy avanzado que se adelantaba a muchas cosas. Trabajaba con la espátula, trabajaba con pistolas de aire, pero para coche, para pintar coches, materiales muy fuertes, inclusive él llamó a la Carboline de Estados Unidos y a DuPont y preguntó con qué pintan los aviones y con qué pintan los barcos. Bueno, pues los aviones están expuestos a temperaturas muy bajas por la altura, ¿no? Sí. Y los barcos pues, a la corrosión de la sal, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, él empezó a importar todo esto con Uruchurtu, que lo exentó de impuestos. Entonces, finalmente, y soy honesto, es decir, yo entiendo la gran labor del Poliforum y la magnitud del proyecto que ya fue terminado, se concluyó, ¿no? El propósito de David Alfaro Siqueiros y del gran don Manuel Suárez, ¿verdad? Porque pues, sin Suárez pues, no se hubiera podido hacer el Poliforum. Uno era el artista y el otro era el que pagaba, ¿no? El hombre que finalmente, pero un hombre pues, muy visionario, porque también llama a Siqueiros, le dice, vamos a hacer un mural, y hacen muy buena mancuerna, ¿no? Además fue un hombre muy poderoso políticamente, don Manuel Suárez,
no sé si muy inteligente, pero muy hábil, en fin. Yo lo conocí muy bien y Alfredo es muy amigo mío, es decir, me llevo muy bien con él, es gente nuestra, Alfredo Suárez, que es el dueño del Poliforum, que es uno de los hijos mayores porque tiene 74 años. Muy bien. Pero ahí con esos edificios y con el Poliforum, se nota, se puede ver que Siqueiros, el pintor, Experimenta. experimenta, pero también experimenta mucho con La perspectiva. la perspectiva. Digo, todos hemos visto sus dibujos, sus pinturas, sus esculturas, que siempre utiliza la fuerza, la dinámica, y todos los trazos, todos son muy dinámicos, pero también tuvo mucho que ver pues en la construcción del edificio. Sí, inclusive el edificio lo llevó a cabo Rosell de la Lama, que eran los dueños del Parque de la Lama, donde está construido el hotel, lo que era el World Trade Center, que iba a ser el Hotel de México. Era de la familia de la Lama, y aparte el arquitecto, ¿no? Y político también, porque estuvo en la política, Rosell. Y Miquela Jauregui, fueron los arquitectos. Hubo otros, Eberto Castillo también fue el que calculó. El ingeniero. Sí, yo lo conocí muy bien y a Cabeza de Vaca también lo conocí. Yo a José Revueltas lo conocí muy bien. Pues estábamos con el conocimiento de Siqueiros en la construcción y de cómo trabajó junto a los ingenieros. Lo que sucede es que Siqueiros era un experto en la perspectiva. Es decir, conocía muy bien los espacios y espacios vacíos donde no existía nada más que la pared. En su mente, de alguna forma, yo como artista fotográfico y haber vivido tanto con él y haber convivido tan estrecho, para mí Siqueiros no fue el hombre que me crió, ni el hombre ni sustituyó a mi padre, sino fue mucho, 100 veces más que un padre. Es decir, a mí me entregó, me legó una cantidad de elementos que conjugué yo con mi trabajo y me ayudó eso a poder ser yo un artista y me pulió, esa es la palabra, ¿no? Me esculpió, ¿no? Pero regresando al tema, sí. Siqueiros era un hombre que conocía la perspectiva a la perfección. Sobre espacios muy pequeños, es decir, muy pequeños, podía hacer grandes cosas. Elevar los techos, ¿verdad? Como el mural del Hospital de la Raza, que es un lugar, no es tan grande, pero cuando tú entras ahí, es un espacio que, y si sabes fotografiarlo, fotografía muy técnica, vas a pensar que es un lugar gigantesco, y no lo es. Es un lugar que tiene el tamaño de tu sala. Claro, un poco más alto el techo, ¿no? Y aparte era un gran conocedor del el cuerpo humano. Tenía mucho conocimiento de las proporciones entre los dedos, el hombro, me explico, las piernas. Tenía mucha academia, ¿no? Que, claro, él rompe con ese movimiento academista, es decir, rompe, viene la ruptura, ¿me entiendes? Y es cuando todos los grandes artistas que yo conocí, a Chagall yo lo conocí a Miró, conocí a Paul Delvaux, conocí a Mathieu, conocí a Lorjou, conocí también a Magritte, también lo conocí, y bueno, y a Dalí, bueno, viví con él 6 meses, era un genio y no voy a hablar de lo que fue Dalí, eso que Dalí hizo su nombre y es el hombre más extraordinario como pintor de la humanidad del siglo XX, para mí, ¿no? Para Siqueiros también lo era. Y yo además conviví con él, entonces. Y era un hombre extraordinario, con un talento desbordado, es decir, es algo fuera de serie. Siqueiros lo reconocía, yo también lo reconocía ya después, más adelante. Y yo a Siqueiros, en los primeros años de mi vida, a mí me tocó porque a mí siempre me llevaba al castillo de Chapultepec a trabajar. Él trabajaba y yo me quedaba sentadito ahí en una sillita con epitacio, que él preparaba los colores. Esos son los murales que a mí me impactan, porque él realmente hizo
los murales, él y mi tío Luis Arenal. Es decir, ahí no intervinieron, la mano de él está, inclusive hay una anécdota. Ya terminando la parte de donde está don Porfirio Díaz con las prostitutas y las putas bailando y todo esto, ¿no? Y toda la aristocracia ahí moviéndose, ¿no? Y pisando la Constitución, me explico. No. Yo, en el andamio, es decir, el mural Chapultepec tendría unos 4,5 metros de altura del piso al techo. Entonces yo me subí, de chiquito no se dio cuenta, Siqueiros, me subí, y él tenía sus colores ahí, metí la brocha, él utilizaba a veces pues, algunas extensiones pues, para poder trabajar, ¿no? Desde el andamio. Y yo pesqué una de esas, tenía como 4 o 5 años, y le iba a dar yo un brochazo a la cara de don Porfirio Díaz. Y mi abuelo dijo, no. Y entonces jaló el andamio para que yo no alcanzara, me explico, a dar y me tambaleé y se me vine abajo y me cachó, lo senté. Si no me hubiera matado pues, a esa edad, ¿no? O desnucado. Por mal educado, ¿no? No, desnucado. No, y por mal educado también, claro. ¿No? Oye, pues, eran vecinos, dices, ¿no? Desde pequeñito, de la abuela. No, vecinos no, pues vivíamos en la misma casa. Ah, bueno, así es cierto, dijiste que era un dúplex. Y también en Tres Picos, ya cuando pasamos a otra casa, también una casa dúplex. Y te entretenías tú viéndolo, pues trabajar con los bosquejos, me imagino. Pues mira, yo era el único, en ese entonces, lo que yo hablé el otro día con Joaquín, lo estuve platicando, es el organizador de todo esto y estoy profundamente agradecido, pues la cabeza de todo lo que estamos haciendo. Extremadamente inteligente y tiene su gran mérito lo que estoy diciendo. Y lo digo públicamente pues para que la gente lo sepa, ¿no? Claro. Y por otro lado, yo era la única persona, personita chiquita, que podía estar cuando estaba pintando Siqueiros. Yo creo que no lo ponía yo nervioso, aunque yo era muy travieso, pero yo no lo ponía nervioso. ¿No te ponía a ti a hacer algo, pintar? No, nunca yo pintara, ni nunca me forzó a que hiciera nada que no quisiera. Inclusive siempre mi trabajo fotográfico, es decir, en otra ocasión lo voy a traer, mis fotos que no tienen nada que ver con Siqueiros. Y él siempre me impulsó, me dice, tienes un gran talento, verdaderamente extraordinario, me lo decía. Y en una carta y en varias cartas me lo dice. Sigue en el horror de la verdad y no te salgas de esa línea. Verás compañeros tuyos de mayor edad y experiencia que no serán muy bien intencionados sus comentarios, pero tú sigue en el horror de su verdad, en el horror de la verdad, que es la denuncia. A mí, el arte por el arte, yo como fotógrafo, como corresponsal, yo soy un corresponsal, corresponsal pero de arte porque soy artista, pero finalmente todo mi trabajo lleva un mensaje, y un mensaje de impacto, ¿sí? En mis fotos, que no mucha gente las conoce, pero mucha gente no, la gente ya se murió. A ver, sígueme haciendo preguntas porque me haces recordar cosas. Sí. Bueno, pues tú lo seguías a los murales y todo eso, pero ¿cuándo sentiste tú el gusto por la profesión de fotógrafo o cómo adquiriste el conocimiento? Porque antes era... Mira, hay una etapa que estamos técnica. Un poquito olvidando. Estamos olvidando una etapa muy importante. Sí, dime. Cuando en el 59, cuando se culmina la revolución en Cuba, fue invitado por Fidel, por miembros del Che y todos ellos, a la toma de posesión del gobierno de Fidel Castro. Y obviamente Fidel siempre fue un hombre muy agradecido con Siqueiros, porque Siqueiros siempre los apoyó para poderse ir y otros intelectuales más, no nada más Siqueiros. Pero Siqueiros le tenía un gran amor, y un tremendo amor le tenía a Siqueiros. Lo tenía en un estatus muy alto, ¿no? Mucho más que a Diego, mucho más que
Lombardo Toledano también lo quería mucho. Yo inclusive las veces que estuve en Cuba, todas las veces yo dormí en casa de Fidel Castro. Yo me quedaba ¿Qué en su casa. experiencias tienes que... En su casa. Y en casa de Salvador Allende también viví. Salí 3 meses antes del golpe de Estado. Que bueno, no me tocó cuello, pero bueno. Bueno, entonces regresábamos. De ahí, después en La Habana, esto es muy interesante, muy bonito. Cuando estuvimos ahí, en la toma de posesión, yo recuerdo muy vagamente, porque era yo muy chiquito. Yo nací en 53, en el 59 yo tenía 6 años, ¿no? Mi abuelo se disfrazó. El Día de Reyes era para él muy importante. No sé por qué, pero siempre fue muy importante la rosca. Y era una tradición que había verdaderamente fantástica. Él ha de haber vivido de niño y en todo su proceso de vida. El Día de Reyes y murió el 6 de enero. Entonces, imagínate nada más, qué curioso. Él se disfrazó de Santo Rey. Y obviamente, pues yo era un niño y me acuerdo muy bien de la escena. Hasta un turbante se puso de uno de los Reyes Magos, ¿no? Era un día muy importante. Ese año, ese día y el Año Nuevo. Siempre tocaba con Angélica, mi abuela, el agua. Siempre trataban de estar en ese día, el 31 de diciembre, en el mar y tocar las aguas juntos, ¿no? Acercarse al mar y pedir un deseo. Y yo, después llegamos a México y esa historia, pues tú la debes de conocer, el por qué metieron a Siqueiros a la cárcel. Ya la debes de conocer, que no la voy a platicar, porque es un poco largo y quiero platicar de otras cosas muy importantes. Quiero platicar de mi relación con él. Claro. Después, cuando llegamos de La Habana, él se fue a hacer una gira política, hubo una bola de problemas por los presos políticos, estaba Demetrio Vallejo encarcelado, los ferrocarrileros, Dionisio Encinas, todos ellos estaban encarcelados, que me conocieron a mí. López Mateos estaba yendo una gira de trabajo, como lo hacen todos los presidentes, de negociaciones, otras cosas. Y Siqueiros tocó algunos puntos porque le iba a dar unas entrevistas, unas pláticas de arte con los artistas y a reunirse con gente importante en Chile, en Argentina, en lugar, porque él había vivido en esos lugares en sus exilios políticos. Tenía muchos amigos, mucha gente que lo quería. Y cuando él llega a tocar algunos puntos, la prensa le hacía preguntas, que si México era un país, pues en qué condiciones se encontraba México. Y él decía que no había libertad de expresión, que todos sus compañeros políticos estaban presos, los ferrocarriles estaban furiosos, Siqueiros, porque las desigualdades y la injusticia para él era un tema que no lo movías de ahí, ¿no? Era bravo para eso, era un dulce como ser humano, pero en ese aspecto sí no lo movías. Y finalmente el presidente pues llegó pues muy cabizbaja porque pues mi abuelo dijo la verdad, ¿no? Le preguntaron si había libertad de expresión, dijo que no, que sus amigos, sus presos políticos, sus compañeros estaban presos, que cuál libertad libertad de expresión, ¿no? Que eso no lo había, el que hablaba lo mataba, ¿no? Hablaba lo mataba. Y ahora tenemos los medios, tenemos muchas cosas y esas cosas pues no han pasado de la historia. Mataron a un candidato, no a Colosio, digo, van a pensar que somos animales en México, ¿no? El movimiento de 68 también, digo, ¿de qué se trata? Digo, es una jungla, ¿no? De gentes, digo, imagínate la vergüenza internacional, ¿no? Sí. Imaginas, digo, qué triste, porque pues todos los que en un momento dado padecemos de eso ante el mundo, pues somos los ciudadanos que vivimos, ¿no? Pero bueno, entra a la cárcel Siqueiros porque le mandó un telegrama y le dijo, la ropa sucia se lava en casa. Se lo mandó a Tres Picos, ya estábamos viviendo en Tres Picos, ya no, acabamos de llegar a Tres Picos en el 60, a la Colonia Polanco, una casa que compraron, que ahora es la donación, es la donde viví yo siempre también, mi otra parte de mi vida. Y en el 60 entra, le manda un telegrama a Siqueiros directo le dijo, la ropa sucia se lava en casa.
Siqueiros le contestó un desplegado en primera plana, en el periódico, en primera plana de Excelsior. Señor presidente, la ropa sucia tiene que estar dentro y fuera de casa limpia. De huevos, el hombre, no. Y esa parte no la tenían otras personas, ¿no? Lombardo Toledano sí. Neruda también lo tenía. Muchas gentes muy brillantes. Pero pintores, él era un gran pintor, pero la gente ha olvidado la parte política. Y el guerrero que era Siqueiros. Era un verdadero guerrero. Muy valiente. Muy valiente. Inclusive la cárcel a mí me marcó. Porque recuerdo la crujía ahí. Todavía la tengo memorizada. La crujía ahí. Recuerdo perfectamente bien la escalera que subía al fondo y las celdas que había a los lados. Y yo iba a ver todos los domingos, no falté un solo domingo a Lecumberri a ver a mi abuelo. Yo no entendía en ese momento ni quién era Siqueiros, ni la magnitud de lo que era David Alfaro Siqueiros. Yo sabía que era mi abuelo y lo adoraba y me adoraba. Yo no podía entender las dimensiones, ni me interesaba, la verdad. A un niño no le interesa eso. ¿No? Era mi amor, fue mi mejor amigo. Y hasta la fecha lo extraño, y lo extraño muchísimo. Y ahora sí dimensiono quién fue él. Sí. Ahora sí lo dimensiono, pero en ese momento pues no. Entonces, finalmente, toda esa etapa también a mí también me marcó, emocionalmente me marcó terrible. Inclusive fui un niño con muchos problemas. Estuve con psiquiatras desde chico. Ya la cabeza, me llevaban con el psiquiatra porque pues, un poco de sonambulismo, una bola de cosas. Pero pues era lógico, ¿no? Es decir, me acuerdo que las celadoras al entrar ahí me revisaban a mi papá, a mi mamá, y mi abuela se iba a diario a llevarle la comida. Tenía algunos privilegios, como una televisión y que le llevaran la comida y no comer la comida de ahí. Pero bueno, eso, estar en la cárcel pues no importa, digo, eran como regalarle un dulce, como si te regalo un dulce, digo. Y yo no dimensionaba, y yo realmente sí fue algo que me impactó y que hasta la fecha fue lo que yo creo que ha de haber provocado también muchos desajustes emocionales en mi personalidad. Y he salido adelante como he podido. Yo de joven bebía, no mucho porque siempre respeté mi trabajo, pero sí hubo temporadas que bebía, pues no podía con todo ese paquete, cuando él murió sobre todo. Y luego yo me he metido a AA, y hablo de AA porque AA me salvó la vida, y estuve 24 años en el programa sin beber una gota de alcohol, tuve una que otra recaída. Y hablo de este programa porque todos los jóvenes que me estén escuchando, que sean adictos a alguna sustancia o al alcohol, que se metan a AA, ¿no? Y que trabajen sobre su persona, pero que no lo hagan por nadie. Perdona que me meta en un tema que no tiene nada que ver, pero que no lo hagan por nadie, se lo diga a las juventudes, que lo hagan por ellos mismos. No por la esposa ni por los hijos, por ellos mismos. Un programa extraordinario. Ahora sigamos con Siqueiros después de AA. Los juegos con él, ¿tuviste juegos? Sí. Digo, porque eran tiempos de juegos y de... Béisbol. Me encantaba el béisbol. Hay unas fotos ahí donde estoy jugando. El tiro al arco también. Béisbol. Espérate, te voy a platicar una anécdota fantástica que en ninguna entrevista de aquí en Puerto Peñasco le he platicado. Cuando tenía yo 12 años, yo salía mucho de cacería. Ahí en Jardines de Cuernavaca, en Morelos, donde está la otra parte de la donación, nuestra casa en Cuernavaca, donde se hizo el Polifórum, inclusive. Porque ahí le hizo Suárez, cuando salió de la cárcel, le hizo los talleres a Siqueiros. Siqueiros tenía un taller de pintura ahí, donde hacía obra de caballete. Pero fue cuando se planea entre Suárez y Siqueiros, empieza a planear el mural. Entonces, le hace los talleres, le compra los terrenos, las construcciones, todo lo puso Suárez. Suárez fue una gente muy generosa con Siqueiros, pero también iba a obtener un beneficio, me explico decir. Beneficio, ¿no? Y también Siqueiros iba a obtener un beneficio al poder hacer ese mural. Y
se permitían los rifles 22 y algunas armas ahí en Cuernavaca permitían, creo que hasta no determinado tipo de, yo no sé nada de armas, pero de algún tipo de calibre, y estaban permitidas en aquel entonces. Podías comprar un rifle 22 y hasta una pistola 22, las vendían ahí en una armería que había en Cuernavaca. Y tenía yo un rifle porque me gustaba salir de cacería con el jardinero a matar conejos en la mañana. Caminando, era puro llano ahí, ahorita está lleno ya son calles con súperes y con Walmarts y con una bola de cosas, pero era llano todo aquello. Estoy hablando del 65. Acababa de salir mi abuelo de la cárcel en 64, a mediados de 64. Estoy hablando a lo mejor finales del 64, principios del 65, cuando es todo esto. No, ya habiéndole construido los talleres, pues obviamente debe de haber sido mediados del 65, finales del 65. Yo tenía 12 años y cachito. Entonces, con ese rifle, yo le rompí todos los cristales de su taller nuevo, arriba. Todos se los destruyó. Pum, 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 pum. No me dijo nada. Yo dije, pues me va a decir algo. No me dijo nada. Pasaron 2 semanas. Una semana, 2 semanas. Nada, amigo. Todo seguía muy normal en mi casa. Y él y yo jugábamos box una vez a la semana. Ese era otro deporte, estábamos hablando del deporte. Sí. Él y yo, a ver, ponte los guantes a Bichito y vamos a jugar box. Le gustaba mucho el box porque siempre no se perdía en la televisión. Fíjate qué curioso, no se perdió en un encuentro de box. Le encantaba el box, no sé por qué, y el béisbol. Le encantaba. No lo sé si de chico se lo inculcaron, no sé, pero le encantaba. Y a mí no me llama la atención, la verdad, el box. Entonces, ese día me da con el puño, no con el puño, sino con el guante, me da uno que me bota hasta el piso. Y le digo, oye, estamos jugando, le dije yo, es que nunca me lo había hecho, ¿no? ¿De qué se trata si nunca ha sido así? Yo le gritaba, ¿qué te pasa, mi David? Le decía mi David, ¿qué te pasa, mi David? Me vas a lastimar, ¿por qué? Mira, tú me rompiste los vidrios, los cristales de mi taller. Me rompiste todos, y esta es la lección. Ya te la tenía preparada. Te la tenía preparada. Esto es para que no me vuelvas a romper los cristales de mi taller. Fue una manera de llamarte la atención. Pero con qué poesía me la llamó, sí. ¿No? Es una poesía sí, eso. No te lo reclamó, pero te lo hizo saber, te lo hizo llegar. Y tan es así que entendí y no volví a hacer ese tipo de cosas. Y era como llamar la atención también, porque está un poco solo ahí en una casa de adultos nada más, así que... Pues, ¿tú fuiste a la escuela ahí en el barrio, en Polanco? No, yo estuve en el Liceo Franco Mexicano. En el Liceo Franco. En la sección francesa. Y después, ya en el 65, a finales de 65, deciden mandarme a Europa, donde leíste tú de Jacobo Saludowski. ¿Qué hacemos con Pepito y Davidcito? ¿No? Pues vamos a mandarlos a Europa. Él era mi tutor en Francia, Pajes Rebollar, el hermano de Beatriz Pajes. Él es el que manejaba tu dinero. No, fíjate que no, porque yo estaba en una escuela muy cuidado porque era el más chiquito en el Lycée Jacquard. Y como era el más pequeñito de la escuela, pues me habían encargado mucho con los directores. Era el más chiquito, tenía yo 12 años y medio, algo así. 13 años, cuando finales del 65, ¿qué edad tenía? 12 años y casi 13, 12 años. Me cuidaban mucho los directores, eran mayores el señor Jacquard y la señora Jacquard. Y siempre me sentaban a la hora de la comida con ellos y me daban mi copita de vino. Yo creo que de ahí salió de que luego le entrara al chupe. Pero fíjate que siempre le entré al chupe, yo nunca le entré a ningún tipo de sustancia. Probé la marihuana de joven porque pues todo estaba como de moda, ¿verdad? Probar la marihuana. La probé con un amigo, con Roberto Chapiro, que era amigo mío. Y todos fumaban marihuana. Me dio a probar esa madre y me hizo un daño espantoso. Yo le dije, yo quiero un pomo. Yo no soy de esta onda. No, me cayó muy mal. Es decir, qué bueno que me cayó mal. No me gustó para nada. Yo era de pomo, ¿no?
Y pues la fiesta, estuve en el Festival de Avándaro también, ¿verdad? Y no hubo, no hubo líos ahí ni problemas. Pero eran los grandes cambios, ¿no? De amor y paz y todo esto, ¿no? Que forman, Sí, marcan una 60, época, sí. ¿no? O sea que de ahí estuviste en Francia, ¿verdad? Estuve en Suiza En primero, Suiza primero. en Lycée Jacquard, en Ujú, Lausanne. sí. Y ahí estaba Pepito Era Pajés. militar. No, no era No, no, no. militar, pero era una escuela bastante enérgica. Y además una escuela preciosa. Y Pajés Rebollar, el hermano de Beatriz Pajés, la que sale mucho en Sí. televisión, que también la conozco, era la más chiquita, porque estaba Fernando, que fue el que murió cuando trabajaba en el Poliforum como pintor, mi abuelo le dio la oportunidad, pero no murió en el, en el Poliforum, porque mi tía Electa Arenal sí murió ahí. ¿Te acuerdas del accidente que hubo, del andamio que cayó arriba? Era la hija de Polo Arenal y Sí. todo, pero él se mató porque era era muy agradable y tomaba y todo eso. Se fue a Cuernavaca con un muchacho en el coche y se mataron en la carretera. Entonces, Pepe Pajés ya había sido mi tutor en Suiza y aparte entonces me tomó como su hermano, ¿no? Y fue mi tutor allá y fue un hombre extraordinario. Pajés Rebollar fue un hombre con una capacidad impresionante de respuesta ante la vida. Yo aprendí muchas cosas de este muchacho. Pero desgraciadamente, Pajés, no voy a tocar ese tema, pero Se tiró al vicio. Se tiró al trago, ¿no? el chupe El chupe. pues su problemática no fue fácil su vida también. Y yo realmente tuve un profundo cariño por ese muchacho. Por ese, era 5 años mayor que yo, 4. Profundo amor por él y por su papá, don Pajés Yergo, y por ser éramos familia, los Pajés y los Siqueiros. Seguimos siendo familia, aunque ya no hay nadie. No, yo no me llevo muy bien con... Toda la familia se dispersó, ¿no? Así pasa. Cuando van creciendo la familia. Bueno, pero ¿cuántos años duraste en los Alpes, en Suiza? Estuve en Lausanne, estuve 2 años. De ahí, Pepe Pajés Rebollar, fíjate que él estaba en otro colegio, no estaba en mi colegio, pero él como era mayor que yo, tenía un departamento en Lausanne, entonces vivía con la novia, es que ahí la diferencia de edades era importante, yo tendría 13 años y él tenía 18, entonces ya a los 18 pues ya, ¿no? Es decir, tenía su novio, iba al colegio, estaba en la escuela, pero estaba afuera, no estaba internado como yo, ¿no? Y ahí estuve 2 años y después él se regresó a México, ya no, lo volví a ver, después lo volví a ver. Cuando yo regresaba andaba yo con él y eso, pero yo estaba, después fui a l'École de Roche, en Francia, en Verneuil, en el norte de Francia, l'École de Roche, que ahora pues están, me metí a internet y dicen que es el colegio más caro del mundo, dije, carajo, pero en aquel entonces no creo que haya sido el más caro y que de ahí han salido muchos mandatarios internacionales de alto nivel y muchas cosas. El otro día lo estaba bien, yo dije, pues no creo que haya sido tan caro en ese momento, pero sí era una escuela muy cara. Les costó mucho dinero a mis abuelos ese colegio. Y yo era pues mal estudiante, siempre fui mal estudiante, tuve déficit de atención. Es decir, yo nací para otra cosa. Es decir, para lo que he hecho, para mi fotografía, mis ¿Y cosas, para cómo eso. nació ese gusto o Pues esa afición? comenzó desde México. Cuando estaba chico, mi abuelo me hizo un laboratorio y yo le hacía algunas fotos. Mi primera cámara fue una Nikon F5. Muy pesada. Sí, pues sí, pero pues no hay otra cosa. Tuve Leica también, la M3, ¿no? Que se fabricó en la guerra Sí. cuando Hitler. Después, tuve muchas Leicas yo, hasta la M5 y todo eso. Entonces, Leica. También trabajé mucho con la Hasselblad, trabajé mucho. Pero ya posteriormente, es El decir, formato más grande. ya fueron 6x6, luego Sinar también tuve, ¿no? Ya formato, pero ya ahí ya traía ahí una trayectoria ya bastante larga en la fotografía. ¿Y en qué punto estábamos? Después me fui a Francia y ahí yo seguí en talleres que le llamaban, tenía yo la fotografía y ahí pues seguí aprendiendo. Entonces un día mi abuelo se quedaba en el Hotel Montabaur, de la Rue de Montabaur,
En la Rue de Montabor había un hotel de refugiados españoles que se llamaba el Hotel Montabor. No era un hotel lujoso, tampoco era una posilga, pero un hotel de españoles refugiados, de intelectuales, porque hay dos tipos de españoles, los que llegaron antes de la Guerra de España y los que llegaron después. Yo inclusive bueno, todavía llegamos ahí, pero voy a decirte, en la República Democrática Alemana que viví después, viví con José Renau, que tú debes saber quién fue, ¿no? Que ayudó a Siqueiros, un refugiado español fantástico, ¿no? Pero no me quiero salir del tema. ¿En dónde estábamos ahorita? Estábamos en que estudiabas en los colegios, tomabas siempre fotografía. Sí, estaba yo en los talleres haciendo fotografía, pero ¿dónde me quedé? ¿En qué punto? En Francia, sí. En l'École de Roche, Verneuil-sur-Avre. Y ahí estuve yo 2 años aproximadamente, o 2 años y medio. Y de ahí, inclusive, no, espérame, sí, claro que estuve 2 años, pero ya me acordé de que estaba hablando yo. Salía yo de la escuela, porque me iban a ver mis abuelos allá. Viajaban mucho con el doctor Álvar Carrillo Gil y con mi tío Miguel Ángel, el hermano de mi papá, que todavía vive y tiene tu edad, es un poquito mayor que tú. Es el único que queda, porque mi hermano murió de una negligencia médica a mi papá a los 33 años. Entonces, ahí en el Hotel Montabor, en unas vacaciones que yo pasé, ahí se quedaba a dormir Miró, o a lo mejor no se quedaban a dormir, pero sí iban a platicar con otros pintores o intelectuales, escritores, es decir, se reunía la creminata, ¿no?, de los artistas en ese hotel. A lo mejor no todos, pero al menos los españoles sí, ¿no? Como Miró, ¿verdad? Dalí no, Dalí era muy excéntrico. Yo viví con él 6 meses en Palma de Mallorca, pero pues es tan largo. Eso fue más tiempo después. Sí, pero no, fue un poquito después, pero eso ya es otra etapa, y si nos metemos en ese punto, ¿verdad? Vamos a estarnos aquí toda la noche, ¿no? Entonces, y el editar todo esto, pues va a costar mucho trabajo, ¿no? Entonces, no se dice entonces, enseguida voy a hablar de lo siguiente. Miró, se encuentra mi abuelo, a Miró ahí, y yo también lo vi a Miró, vi que estaba platicando con mi abuelo. Y me dice, ven, Davidcito, David Sucho, me decía. Me senté ahí con Miró. Pues yo no dimensionaba, yo a Miró, pues, te presento a Miró. Ya sabía quién era Miró. Tenía yo unos 6 años, sabía quién era Miró y lo importante que era. Pero obviamente no dimensionaba todo su potencial, ni tampoco de Siqueiros a esa edad. Estaba acostumbrado, ¿no?, a ver todo este tipo de gentes. Y le dice Miró, mira, le dice, le gusta mucho la fotografía, está estudiando mi nieto. Me presumía mucho, no sé, como que mi nieto Davidcito, y que me presumía si yo era un travieso, ¿no? Y detrás, ¿no? Que presumía de mí. Él veía tu talento. Me adoraban, ¿no? ¿Cuál talento? En ese momento, pues, ¿cuál talento podía haber visto? No sé, o a lo mejor sí lo intuía, no sé, no tengo ni idea. Entonces el asunto es que le dice a Joan Miró, y le dice Joan Miró, mira, hay un fotógrafo que se llama Daniel Fresnay, que está haciendo un libro sobre todos nosotros. Te voy a poner en contacto con él para que David trabaje con él. ¿Me explico? Entonces empecé a trabajar con él. Le habló, Joan Miró, mi abuelo se puso de acuerdo, lo citó ahí en el hotel y empecé a trabajar con él. Fresnel se pegó. Fresnay, Daniel Fresnay. Y empecé a trabajar con él a partir de ese momento. Y entonces tuve la gran oportunidad, porque él ya había pasado por varios pintores, porque tenía poco de empezar con ese libro. Pintores y escultores leur monde, del mundo. Bueno, el mundo europeo, ¿no? Él ya había fotografiado a Picasso, por eso no lo conocía a Picasso, porque él ya había pasado. Pero el asunto es que la idea de Fresnay no era llegar y fotografiar a los artistas. Se quedaba con ellos, inclusive todo era una logística de quedarse con ellos a vivir en su casa, es decir,
nos quedábamos una semana o semana y media o hasta 2 semanas y él fotografiaba a la familia, su ambiente familiar, su taller, su pintura, su obra, es decir, todo el contexto, el contenido del artista y su familia y sus, ¿cómo se llaman? Sus manías, no, sino sus pasatiempos y todo ese tipo de cosas. Sus costumbres en cada una de esas casas, ¿verdad? Y era muy interesante porque no llegaba a fotografiarlos. Y yo pues, tuve la oportunidad, yo era el que conectaba las lámparas, yo era el achichincle. Además, era muy duro conmigo, pues, no crees que era nada dócil, ¿eh? Conéctate esto y como buen francés parisino, ¿no? De la banlieue, ¿no? Parisino y pedantón, y era muy buen fotógrafo, obviamente. Y pues conéctate ahí, y luego me dejaba en el laboratorio a mí, revelándole todo el trabajo de toda una semana, ¿verdad? Cuando llegamos a París, me tenía sin parar casi día y noche trabajando ahí en el laboratorio. Y me regañaba, como si fuera mi papá. ¿No? Y bueno, ya estuve con él todo ese tiempo, después me fui, después de ahí, de haber estado con él, que estuve trabajando con él aproximadamente como 1 año más o menos. 16 años tenías. 16, 17 años, 17 años tendría yo. De ahí salté a la República Democrática Alemana, donde estuve 2 años. Mi abuelo me consiguió una beca en la RDA y me daban un estipendium que se llama un dinero mensual, pues para que yo tuviera... Para gastos, para sí. pudiera, sí, pero yo ese dinero que recibía 300 marcos, porque en aquel entonces no existían los euros, ¿no? Recibía 300 marcos y los 300 marcos eran para chupar y para comprar algo de comida. Según yo hacía mole de olla ahí en las universidades. Nunca estuve en ninguna universidad, ni en la de Humboldt, nada, pero sí dormía ahí. Yo dormía ahí, yo me las arreglaba y dormía con la gente de ahí. Y algunos eran latinos que inclusive estaban perseguidos por los gobiernos y los quería matar la CIA, se fueron a refugiar allá. Es decir, la RDA sí refugió a mucha gente, cuidó a mucha gente en el bloque socialista y había un orden exagerado y maravilloso. Entonces ahí conocí yo a José Renau, un hombre extraordinario, una calidad humana. Luego mandan las fotos del abrazo, ¿no? ¿No? Y él trabajó en México, pues en el sindicato de electricistas con Siqueiros, trabajó en varios murales, es decir, se querían muchísimo y se conocieron en la Guerra de España, ¿no? Ellos dos, porque también él estuvo en la Guerra de España. Y era un hombre maravilloso, y pues ya salté para allá y también fue una experiencia pues, complicada, pues todo, es que el hecho de estar tan chico internado en colegios y la República Democrática Alemana, y ir y venir, yo venía muchísimo a México, más de 6, 7 veces al año, ¿no? Venía, pero en aquel entonces los viajes pues la gente no iba tan seguido, ¿no? Ahora sí, pues porque la demanda y la oferta, pues ya ir a Europa es como agarrar un camión, la ruta 100 o la ruta. Pero bueno, pues más o menos toqué algunos puntos que no había tocado en otras entrevistas, ¿verdad? Que no habíamos hablado de ellos. Creo que ni siquiera te los había comentado aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que más aprendiste o y tuve la gran oportunidad de conocer ahí me remonto un poquito antes, sí. Cuando estuve con Fresnel, pues conocí a Chagall, conocí a Paul Delvaux, en Bélgica, conocí a Magritte, también lo conocí a Lorjou, conocí a Mathieu también, conocí a Henry Moore en Inglaterra, también estuvimos en Londres, en las afueras de Londres tenía su casa. Y tuve la oportunidad de conocer a todos sus personajes. Claro, a Dalí sí estuve viviendo con él 6 meses en Palma de Mallorca, pero eso es otra historia. Es decir, es todo un tema para hablar aquí 4 horas, ¿no? Sí. Pero bueno, de ahí más o menos esa es una pequeña crónica de mi vida, ¿no? Pues sí, pero después, ¿qué sucedió después de Alemania? Ya regresé a México y ya me integré yo a la fotografía de lleno. Ya empecé pero yo cuando venía a México a veces me quedaba 1 o 2 meses trabajando, me iba a hacer fotos a algún lugar, yo ya traía una formación fotográfica, ¿no? Es decir, porque yo también en la RD hacía mis fotos, es decir, yo trabajaba ya con las cámaras, ¿no? Y entonces empecé a incurrir en la fotografía en México, obviamente en aquel entonces, en el 70, 71,
ya empezó mi abuelo a pagarme los gastos de los viajes, porque pues, tenía yo que pagarlos, no tenía yo mis camionetas, doble tracción, andaba con un equipo de ayudantes, tenía un chofer que era militar que estuvo muchos años conmigo, y me conseguí un carro del ejército, de los que usaba el ejército, ¿cómo se llamaba? Ese lo usé mucho tiempo. ¿Cómo se llamaban los carros del ejército? Comandos. Que era como un jeep, pero tiene un nombre. Muy fuerte el coche, muy fuerte. No, tipo Homer, pero. Comandos le decían, ¿no? Sí. Una Willys. Oh, Wills. Y tuve también una Land Rover de la época que le había comprado un gringo, pero del 71, pero la camioneta debe haber sido 68 o algo así, pero estaba casi nueva. Y viajábamos por todo esto lo conocí yo también en aquella época, y luego lo volví a sobrevolar, sobre todo Baja California, ya en el 83 cuando trabajé con La Bastida. ¿Trabajabas para el gobierno o para alguna revista? Yo trabajaba para varias revistas en Europa. Yo mandaba mis fotos a National Geographic, mandaba mis fotos a revistas, a Life, mandé algunas fotos que se publicaron, inclusive hay una portada de Life de Siqueiros, pero la foto que está en la portada no es mía. Esa foto no es mía. No. Luego se la mandas a Guillermo. Y estábamos en qué tema, estábamos en dónde. Pues en el regreso sí. y que trabajaste. Empecé a trabajar, empecé a viajar, empecé a hacer mis fotos, y mi abuelo pues me entusiasmaba, decir, tu trabajo es magnífico, quisiera mandarte después unas fotos de la vieja. Tú las has visto, las fotos de la vieja en los recortes de periódico, ¿verdad? ¿Qué te parecen? No, impactantes. Buñuel me escribe una cosa preciosa. Fui a verlo ya en México, yo aquí, por el 73, 73 y mediados de 73, con todo mi trabajo sobre México. No le llevé fotos de Siqueiros, ya las había tomado y todo, pero no le llevé fotos de mi abuelo, le llevé fotos de mi trabajo. Y se quedó, me recibió, era un hombre un poco introvertido, no era como Siqueiros era muy explosivo, tenía mucha mímica cuando hablaba, era un hombre con las manos, manejaba mucho la gesticulación. Muy dramático. Sí, las manos las manejaba mucho, gesticulaciones. Este era un hombre como más tranquilo, Luis Buñuel. Vio mi trabajo, lo vio con seriedad, estuvimos casi una hora juntos, lo observó detenidamente, pero muy callado. Ya lo vio y me dijo, yo le voy a hacer llegar algo. Yo le fui a pedir la opinión, ¿no? Sí, señor Buñuel, maestro Buñuel, le decía, don Luis Buñuel, le agradezco mucho, le voy a agradecer mucho. Su opinión para mí vale mucho. Y él, después de una semana, llegó una cartita a Tres Picos, la casa, de ahí de Polanco. Llegó una cartita, la abrí ahí un sobre. Creo que no la llevó el cartero, sino la llevaron la cartita. Alguien la llevó. Y se le fijó mucho una foto que tomé, donde está un campesino en el campo así en cuclillas, y hay una niña pequeña que yo no creo que sea su nieta, ni su bisnieta, yo creo que es su tataranieta, me explicó, porque el señor tenía como 90 años. Bueno, en el campo se ven muy grandes por el trabajo, ¿no? Tendría 80 el sol. Pero por el sol. La niña su cabecita está aquí, apoyada, y yo creo que esa foto sí lo movió a Buñuel. La razón no sé, porque según mi trabajo yo llevaba fotos mejores que esa. Como yo las había tomado, para mí era mejor una foto que otra. Pero se le quedó muy grabada. Entonces llegó una cartita y con 2 líneas o 3 me dijo todo. Me dijo, y me acuerdo lo que me dijo porque se me quedó plasmado, se me quedó en el corazón. Dice, su técnica, y esto se lo digo a todos los muchachos jóvenes en la fotografía, en el cine también, su técnica desprovista, y más ahora con la tecnología, su técnica desprovista de todo esteticismo es el vehículo exacto
para expresar tan impresionante su mundo. Te felicita cordialmente Luis Buñuel. Con eso me dijo todo. Te Bien. sirve tener una cámara y no sabes qué hacer con ella, ¿no? ¿De qué te sirve conocer el mecanismo de una cámara a la perfección si eres un tonto o eres un idiota? No, sí tienes que tener talento y saber hay mucho algo, diseño. hay algo. Hay que conjugar muchas cosas. Muchas cosas. Principalmente conocer. Ahora yo quiero oírte hablar a ti. No, pues ya estoy hablando, digo poquito, pero hablo. Bueno, porque yo sé que eres una persona muy reconocida aquí y eres una persona muy querida en este lugar. Pero yo soy de las personas que escuchan mejor y que gozo. No, porque el que escucha es sabio. Y a mayor humildad, mayor conocimiento. Y a mayor humildad, mayor sabiduría. Y el escuchar es un don que muy pocas gentes tienen. Pero tú me dijiste que yo hablara. Sí, claro. Pues Estamos aprendiendo mucho sobre ti y sobre el mundo, ¿no? De aquellos tiempos. Sobre un mundo. Pues muy especial. Sobre la familia, ¿no? Sí, un mundo muy especial. Como. Tú sabes que mis tíos, los hermanos de mi abuela, Angélica Arenal, fueron agentes de la KGB y cuidaron a Siqueiros, a su cuñado. Imagínate nada más. Todo esto, pues ahora sí se puede hablar de ello. Sí. Porque ya se murieron todos. Pues sí. Pero fue un tema cerrado en mi familia, ¿eh? Yo me enteré, pues ya grande. Pero qué fortuna, porque tú conociste a los grandes pintores europeos y mexicanos y de otras partes, ¿no? Y no solamente a los grandes pintores. Yo también conocí, cuando estuve en Chile, estuve todavía vivía Neruda, que adoraba a Siqueiros. Y cuando Salvador Allende, yo estaba viviendo en su casa. Y él estaba en La Moneda, era presidente en turno. Casa de La Moneda, y sí. salí 3 meses antes del golpe de Estado. Yo vivía en su casa con Tencha, con Hortensia, ahí vivíamos. Estuve en el homenaje a Chile en el 96, me encorté a Hortensia en el consulado mexicano. Me dijo, David, un abrazo enorme. Tú sabes que fue el golpe de Estado de agosto, en septiembre del 73, ¿no? Creo que fue el golpe de Estado. Siqueiros murió en enero del 74. Fue la segunda vez que vi a mi abuelo llorar, del amor que le ha de haber tenido a don Salvador Allende. Y era un hombre muy cariñoso conmigo, y Tencha también. Y Neruda también lo fue, cuando yo estuve allí, porque estuve varias veces anteriormente. Y lo vi llorar esa vez, y lo vi llorar cuando le dieron la noticia de que había muerto Lázaro Cárdenas. Estaba afuerita del Hotel Montabor. Me acuerdo que le dieron la noticia. Y el hotel, oiga, le hablan por teléfono. En Francia. En Francia, sí. Fíjate, no. Las 2 veces que lo vi, se le salieron el pañuelo. Le pidió Angélica, dame un pañuelo, por favor. Han de haber sido muy amigos Cárdenas y él. Es que Cárdenas también fue muy especial. Y estuvo 2 veces en Puerto Peñasco. En 1934 y en 1939. No había nada en Peñasco. No, ¿qué iba a haber en esos años? Nada. Ni casas. Él andaba como en campaña, pero no necesitaba hacer campaña, sino conociendo México, ¿no? Por todas partes. Siqueiros hablaba mucho de este estado en la Revolución Mexicana, en sus pláticas, que otro día podremos tener otra plática en relación a todo ese tema. Hablaba mucho de este estado. Todas las batallas que libró aquí, hablaba de Sonora. Pero mucho. Le tocó estar, yo creo que le tocó estar mucho tiempo aquí. Varias veces has mencionado que no sabías tú lo grande que era David Alfaro Siqueiros, el maestro Siqueiros. Pero ¿cuándo fue cuando te cayó el 20, cuando te diste cuenta que quién era él, su magnitud y su... Te voy a contestar algo. Sí. Lo fui asimilando poco a poco y hasta el día de hoy sigo en ese proceso. Sí, está bien. ¿Por qué? Porque es un mundo infinito. Siempre he dicho que los grandes genios en todas las artes, en la literatura, hablo de lo que tú haces, que es maravilloso. La pintura,
el cine, la música, todo se conjuga, todo va pegado de la mano. Iba a decir esto, Sí. que los tiempos de los grandes hombres, de los genios como él, son muy diferentes a los tiempos de las personas normales, pero muy distintos los tiempos. Lo que hacen ellos, vivió 77 años, no es mucho tiempo, ¿estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Tú tienes 10 más que él, ¿verdad? Más o Ya menos. viviste 10 más que él. Y en la actualidad hay gentes que yo oigo que tienen 95, 97 años, hasta 100 años. Pero en esos 77 años, imagínate tú, gente que hace sus tesis sobre un solo artista. Y luego se dicen estudiosos, ¿verdad? Y te hablan de 100 artistas, pero en todos los géneros. Sí. Y que son estudiosos de todos esos y conocen todo. Cuando yo ni siquiera conozco la mitad de la historia de David Alfaro Siqueiros. Imagínate nada más. Es maravilloso, digo, la vida, ¿no? De las experiencias que tuvo él, Es correcto. todo por donde anduvo. Y de repente me vienen a la mente cosas que se me han olvidado. Me vienen a la mente, y yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Todo, sí. Bueno, pero ¿por qué no invitamos el público, más bien dicho, la audiencia, a la ciudadanía de Puerto Peñasco, para que estén este 8 de octubre a las 6 de la tarde en la inauguración del evento del que tú y Joaquín Bustamante están Más bien, llevando a cabo? Joaquín Bustamante es el que ha hecho todo esto. Y yo lo estoy acompañando. Bueno, sí, le agradecemos Hacemos muchísimo. la mancuerna. Eso es cierto y le agradecemos muchísimo. Y te agradezco mucho la hospitalidad de tu casa. De veras te lo digo de corazón, no porque están las cámaras aquí. Gracias. Bueno, va a ser a las 6 de la tarde en la Galería del Puerto, Galería Municipal, en la Plaza Colosio, en el Malecón. Ahí los esperamos. Van a encontrar cosas maravillosas y más que nada, pues las plásticas. Cartas inéditas. Cartas inéditas, documentos. De amor, cartas de amor, algunos documentos también de Siqueiros en relación al pintor norteamericano, a Jackson Pollock, ¿no? Cuando tienen el taller experimental en Nueva York, hay algunos documentos, cartas escritas por Pollock y por Siqueiros. Y se escriben entre ellos, es decir, son documentos únicos que solamente la familia tiene. Nadie tiene acceso a esas cosas. Pues ustedes también, amigos, compañeros de Puerto Peñasco, vamos a tener ustedes y nosotros la dicha de ver todos esos documentos, no sé si leerlos, pero por lo menos podemos verlos y otras cosas más, muy interesantes, y seguir escuchando a David Constantino Alfaro Siqueiros. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu hospitalidad. Muchas Siempre, gracias, siempre, Guillermo. Siempre. Y gracias a su señora esposa el tenerme aquí en su casa. Muchas gracias. Y a Joaquín sobre todo. Tiene un gran mérito, Joaquín Bustamante. Por él te conocí, por él estoy aquí, por él todo lo que ha pasado.